Julie Andrea Rubio. Julie es una pedagoga intercultural. Ella es licenciada en Psicología y Pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional. Ella durante los últimos 10 años ha coordinado semilleros de investigación acompañando las prácticas pedagógicas de los maestros en formación de diferentes comunidades indígenas en el Baupés. En este momento, Ana Orena se encuentra en Tunja. Yo me encuentro en este momento en Filadelfia y Julie se encuentra en la ciudad de Mitú. Hola Julie, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Yo estoy muy bien acá saludándolos desde Mitú. Qué bien, qué bien. Entonces, nuestro webinar hoy se llama Retos de los procesos pedagógicos y las competencias comunicativas entre la población estudiantil indígena actual. Como sabemos, Colombia tiene muchas comunidades indígenas con sus propias características, con territorios diferentes. Y como para y para comenzar a enfocar mucho más el tema de nuestra conversación, quisiera que viéramos un video breve sobre las actividades, una de las actividades que Julie viene realizando en el Baupés desde hace más o menos una década. Yo estoy en una clase que se llama Psicología Evolutiva y realmente para mí es muy difícil eh, a veces abordar ciertos contenidos de esa clase, perdiéndome como de toda la riqueza del contexto. Entonces estamos abordando como la etapa de la adolescencia y teníamos que como explorarla, como saber de qué se trataba, qué era eso de la adolescencia, qué le gustaban a los jóvenes, a qué se dedicaban. Y yo les dije, bueno, como todavía no sabemos qué es lo que pasa, pero ustedes sí saben, pues vamos a crear un programita de radio, ustedes eligen el tema. Y pues lo graban. Bueno, que como lo grababan, pues con sus celulares, porque todos tienen celulares, y pues encontraron como la forma eh, de todos esos programas, digamos así, el único así como que tengo a la mano, porque salieron también cosas interesantes, es este programa que es de dos estudiantes, uno se llama John Camilo Peña y Nider Montaña. Entonces vamos a escuchar un fragmento. Muy buenos días, queridos oyentes. Hoy, 22 de agosto, iniciamos a partir de esta fecha a entonar nuestra emisora. Nunca se escucha 98.3 FM. Emisora que habla acerca de la cultura de la región, especialmente de la institución Erosimar. Para aquellos que no han estado en Mitú todavía, Mitú es la capital del departamento de Baupés y se accede a través de avión. Mitú tiene una característica muy importante y es que en términos educativos existe la Escuela Superior Normal Indígena que está localizada en Mitú, pero también tiene otros colegios, también tiene escuelas y también tiene la opción de educación nocturna para muchos estudiantes. Cuando pensamos en Mitú, es muy importante como que tengamos en cuenta una población muy diversa, una población que la constituye personas que han llegado a Mitú desde ya comienzos de siglo de parte del interior del país. Hay personas que vienen de Medellín, del Tolima, pero hay una gran cantidad de población que es de Baupés, de diferentes territorios de Baupés, y que por condiciones históricas se han movido y desplazado desde muchas regiones del mismo departamento para, digamos, para llegar allí a la oferta educativa que tiene la ciudad. Entonces, el trabajo que Julie viene haciendo desde que la conocí en su trabajo en la normal,
además de estar allí con estos estudiantes que vienen de diferentes comunidades, ella también viene acompañando procesos de educación propia con comunidades del Pirá Paraná, y de esa manera ha servido en ese punto de articulación en donde las comunidades han tenido o tienen toda una agenda en donde la educación propia comience a tener una mayor relevancia y sostenibilidad en sus propios planes de vida. Entonces, cuando hablamos de la educación en Baupés, la entendemos como dentro de la historia de la presencia religiosa y los colegios y como todo un acceso a la educación que viene o que llegó por parte como de esa tradición histórica, pero que a partir ya como de décadas anteriores ha habido una apropiación y una transformación muy grande en términos de educación, en donde la población indígena diversa ahora tiene un rol mayor y activo en relación con su educación propia. Entonces, hoy la idea es hablar con Julie, hacer este diálogo junto con Ana Bolena para conocer cómo los contextos educativos se han visto afectados con la pandemia y conocer de cerca eh, los retos que esos procesos de educación propia tienen en las comunidades y bueno, la perspectiva de Julie al respecto. Entonces, Julie, adelante. Bueno, pues buenas tardes a todos. Igual, me alegra mucho que los participantes se vayan aumentando. Eh, Inicialmente lo que queríamos poner en esta conversación y en esta reflexión, me parece muy importante, es justamente lo que nos convoca también por estos medios y es el tema de la comunicación. Entonces, si bien nosotros hablamos de algunas competencias comunicativas, pues también la idea era pensar qué estamos entendiendo por comunicación, cómo esa comunicación se da desde el territorio, cómo el territorio se empieza a comunicar. Y cuando empezamos a hablar y a pensarlo con Juan Carlos y con Ana, recordé mucho algunas reflexiones de las cuales he sido parte, donde se empieza a pensar el territorio como una serie, con una serie de elementos que lo comunican. Y son, pues en la Amazonía algo que es vital y es de suma importancia, son todos los ríos y los caños que lo conectan, todos los cuerpos de agua que hablan y llevan mensajes, ¿no? Y traen por diferentes territorios los mensajes. Algo que es supremamente complejo, ¿no? En la actualidad, ¿no? Los cuerpos de agua, el estado de los cuerpos de agua, ¿no? Al entrar MeToo en un proceso de aceleración del desarrollo, pues también empieza a haber una expansión, ¿no? Y al expandirse también MeToo empieza a crecer y empieza a contaminar esos cuerpos de agua. Es como también la comunicación se empieza a obstruir, como que se empieza a dificultar. Y esos lugares que antes eran sagrados, como ciertas cachiveras, ciertos lugares, se empiezan a ver obstruidos, obstaculizados por el contacto pues con los seres humanos y el uso que le damos a esos espacios. Entonces, esto que es una reflexión, digamos, que yo he recibido de otras personas, también en diálogos, en conversaciones, es una reflexión que yo pongo y que es, digamos, la traduzco en mi pensamiento y sé que es algo muy profundo, ¿no? Finalmente este pensamiento está escrito en otro lenguaje que yo, si acaso, alcanzo a entender superficialmente, ¿no? Pero entonces algo que es tan complejo y que yo recibo, ¿no? Empieza a tener unos cambios, unos matices diferentes y es lo que vemos en la comunicación, ¿no? Cómo un mensaje empieza a cambiar, a cambiar, a cambiar
y lo que se recibe es otra cosa. Entonces, estábamos pensando finalmente la importancia de volver a, digamos, a conocer la profundidad del tema de la comunicación, ¿no? Eso como un primer elemento que estructura esta conversación. Entonces estamos hablando de algo que es realmente muy complejo de entender, ¿no? Desde el territorio es algo muy complejo, ¿no? Obedece también a todo el sistema de pensamientos, de rituales, de entender al otro, lo otro, de entender que la piedra habla, que el árbol habla, y todas esas relaciones que de una u otra manera muchos hemos perdido, ¿no? Entonces, ese primer elemento quería ponerlo sobre la mesa. No sé si Ana o Juan quieren complementar algo. Sí, Julie, yo quería como retomar un poco la idea que tú mencionabas sobre la comunicación y trayendo el ejemplo de los ríos, y eso también como simboliza lo que es la comunicación en sí misma, y eso es como tu experiencia del territorio vivido. Pero yo también quería traer a ese momento, y pues como para que todos quienes en este momento nos escuchan y nos ven tomen esta reflexión también como suya, porque tenemos aquí personas desde lugares muy diversos que quizás muchas veces no nos pensamos este tipo de cosas, y es la reflexión que yo tuve, y, y esa como primera pregunta que nos hicimos Juan, tú y yo, y también el miedo, porque se convirtió en un miedo de si era posible comunicarnos con mi, ¿sí? ¿Y qué dice esto también sobre el país? ¿Sí? ¿Qué dice esto sobre lo que somos? Ayer hablando con Fernando, y que es la persona que en este momento nos presta el soporte tecnológico junto con Luisa, él me hablaba de las conexiones débiles o conexiones que se van haciendo más débiles, hablando pues de esto tecnológico y lo que nos permite como justo esta presencialidad virtual. Pero, ¿qué dice esto más allá de lo que somos como sociedad? ¿Sí? Esas conexiones débiles pasan de ser una conexión débil de lo que significa el Internet y la conectividad web, por decirlo de alguna manera, a convertirse también en conectividades débiles en todos los sentidos, ¿sí? Y eso habla también de una debilidad del Estado. Y también quisiera poner sobre la mesa como una reflexión transversal a lo que hoy conversemos, y es qué implica, qué significa estar conectados, qué significa esto, pero también qué simboliza para todos nosotros y para esos territorios también que han sido históricamente olvidados de muchas maneras. Sí, yo pienso que un poco lo que está también es, digamos, que se valora también a la hora de comunicar algo, ¿no? Que estamos entendiendo. Muchas veces en la escuela se habla mucho, pues, de las 4 habilidades, digamos, comunicativas, pero hay otras que acá uno empieza a entender y que son diferentes, ¿no? Por ejemplo, el silencio y la escucha. Si algo tienen, digamos, los chicos de acá, los estudiantes, es una capacidad, digamos, de escuchar asombrosa, ¿no? La escucha se ha perdido mucho. ¿Sí? Todo el tiempo estamos preocupados por qué hablar, qué decir, ¿no? Hay un exceso de comunicación permanente todo el tiempo, pero ¿qué hay de eso otro? Que es el silencio y la escucha. Cuando, por ejemplo, las comunidades se sientan en un lugar y comparten un espacio, digamos en el mambeadero, lo primero que uno hace cuando consume mambe es justamente callar, ¿sí? Porque si hablas, sencillamente te atoras, ¿no? Entonces ya hay una enseñanza, ¿no? Cuándo guardar silencio, cuándo preguntar, pero cuándo también no hacerlo. Entonces, esas son cosas que también, digamos, el territorio y el entorno empieza también a formar. Lastimosamente la escuela no sitúa, no tiene muy en cuenta, pero es una característica también de la comunicación y de las formas de comunicar algo acá. Sí, yo quería ahí entrar un poco, y es, quisiera, ya que nos has situado en esas otras competencias que las poblaciones en particular tienen respecto a la interacción en los procesos formativos,
yo quisiera preguntarte, antes de declarada la pandemia, o declarada estos tiempos de cuarentena, em, ¿cómo vienen siendo esos procesos de acompañamiento con estos estudiantes en los colegios o en, o en las actividades específicas de em, acompañamiento educativo que vienes realizando em, con, con la zona en la que estás en este momento trabajando? Ok. Bueno, creo que pues esta época ha develado para todos muchas cosas. Entre ellas, pues ha marcado más un poco que la escuela sigue siendo pues un espacio muy cerrado. En el BAUPES, digamos que se promueven y circulan mucho los modelos interculturales, que son mucho más abiertos a la comunidad, pero que a la hora ya de llevar a cabo las actividades, pues sencillamente volvemos a caer en prácticas, digamos, sí, muy tradicionales. Mm, Inicialmente yo pienso que lo que había intentado hacer en mi trabajo de acompañamiento con docentes en la escuela normal, era un poco romper esa estructura desde lo sensible, ¿sí? Desde la vivencia. Entonces, sigue siendo muy difícil salirnos del horario de 7 a 1, sigue siendo muy difícil tener otro tipo de iniciativas fuera de la jornada laboral. Entonces, pues poco a poco fuimos buscando con los chicos y con otros jóvenes otras actividades que salieran y que rompieran ese esquema. Ujú. De ahí sale un poco pues la experiencia por la cual nos conocimos, que era un poco la radio que empezaba a romper, por ejemplo, las formas de comunicarnos tradicionalmente que son en español. Entonces, aunque parezca obvio, la escuela normal que tiene la diversidad lingüística más grande del país, porque en esa misma institución se reúnen personas de más de 24 lenguas, ¿no? Se sigue hablando español. Entonces las clases son en español, todos los espacios son en español y pues se promociona mucho también el inglés. Entonces, a pesar que esta es la institución que forma a los docentes, todavía no tiene otro tipo de práctica. Entonces, la radio que estábamos tratando de hacer era una radio que justamente hablaba en otro idioma, hablaba en sus lenguas. Entonces, eso, digamos que ya empezaba a trastocar las formas en las que se estaban comunicando los jóvenes. Y pues integrando elementos que ellos empezaron a usar desde hace más o menos 5 años, que empezó pues un desarrollo, digamos, mucho más grande acá en Mitú, ¿no? Empieza a haber electricidad a las 24 horas. Cuando yo llegué no había electricidad las 24 horas, solamente habían 12 horas. Entonces eso generaba otras rutinas, ¿sí? Las personas nos comunicamos de otra manera, esperábamos a que se fuera la luz para sentarnos a conversar en las noches, ¿sí? Y generaba otro tipo de vínculo. Entonces, este tipo de experiencias yo pienso que comunicativamente iba mucho más hacia lo sensible. También buscamos estrategias como el teatro también, que era otro tipo de elementos que para este contexto resultaban muy novedosos, eh, y también las formas de hacerlo, ¿sí? No era tanto como en el horario de clase, sino era buscando también otros espacios para conversar y para encontrarnos. Sí. Entonces, eso. Sí, vamos a compartir con todos quienes están presentes en el webinar un video en el que vamos a poder ver un poco lo que Julie nos hablaba de esa experiencia radial de las actividades en la normal. Entonces veamos un momento este video breve. Buenos días, estamos acá en el espacio del descanso, los 15 minuticos que tenemos para estar en la escuela normal. Entonces,
voy a estar haciendo como un rastreo de lo que está pasando. Entonces, pues estamos acá escuchando el programa como a todos los descansos. Hoy está un grupo. Están los chicos del salón, muy pendientes. Programa. Y ahí están los chicos. Acá viene el otro grupo. Están como muy pendientes. Clarita, vamos a jugar de cope. Me apia, Ni pertenecemos ni volotemos ya caberá ni pertenecer ya. Aro que también como aino mi va publico tujuka Java kobe I think ko hinone yo dawo kuri ai bi mana pamina. Está Pedro Todos están acá escuchando. Muy bien, ahí veíamos un poco esa actividad que hicimos hace ya unos 4 años. Sí, donde veíamos un poco, donde escuchábamos cómo la entrada de otros idiomas que no fueran español en el día a día de la escuela, como para que ese acompañamiento se sintiera más y no fuera solamente como un anhelo, sino que fuera algo en las que los estudiantes estuvieran acostumbrados o que estuvieran inmersos, no porque no lo estuvieran, sino porque lo habitual de la comunicación en español pues crea sus propios ámbitos y cuando los estudiantes hablan en sus propios idiomas, pues traen esos ámbitos, esos acentos, esas otras maneras de compartir que hace el idioma a través de todos nosotros. Entonces, me parece muy importante que en esta conversación vemos cómo la educación y cómo la comunicación en específico permite hacer esos enlaces y cómo, más allá de las competencias, cómo el acompañamiento con con las comunidades es un factor clave para dinamizar las sociabilidades con los estudiantes. Entonces, como con eso en mente, junto con Ana Bolena nos preguntábamos cómo se complejiza todo eso cuando los marcos organizativos de la escuela o los marcos organizativos de la normal o los marcos organizativos que están muy reducidos a esos horarios o a esas formas de compartir, pues en un momento como este, pues como tú dices, se limitan. ¿Qué pasa con los estudiantes? ¿Cómo ves tú que están, que es como lo que se está vulnerando, pero al mismo tiempo, cómo ves tú que los mismos estudiantes están o aprovechando su tiempo o tú cómo te sitúas en esa situación actualmente? Bueno, pues digamos que realmente la escuela, y creo que muchos nos atrevemos a pensar que la escuela es todo ese laboratorio de posibilidades, ¿sí? Para mí, año tras año en la escuela normal, pues año tras año echábamos a andar un montón de ideas, eh, sin muchos anhelos, ¿no? Más bien con el agrado y el gusto de lanzarnos en tal o cual iniciativa.
Creo que hace falta tal vez tener más fuerza y convicción en lo que hacemos. Si yo pudiera retroceder el tiempo y volver a esas iniciativas, creo que las haría igualmente, pero sería mucho más terca, ¿sí? Digamos que la sombra que está siempre de la institucionalidad a la hora del té no es tal, ¿sí? Hay muchas cosas que todavía podemos romper, ¿no? Y por romper, quiero decir, es muchos otros lenguajes que no hemos explorado, ¿sí? Y que nos pueden llevar a tener procesos mucho más profundos, ¿no? El tema, digamos, del teatro también se gestó así, ¿no? Entonces, cómo encontrarnos, cómo sentarnos a hablar sobre un tema, cómo llevar a cabo, no solamente ahora una iniciativa, digamos, escolar, sino cómo conformábamos un grupo que también pudiera hacer gestión, ¿sí? Entonces, participamos, digamos, en una convocatoria y colectivamente armamos, digamos, todo el presupuesto, toda, digamos, la serie de responsabilidades y echamos a andar la iniciativa, ¿sí? Con todo lo que implicaba eso, con que yo nunca había participado en una iniciativa así y con que de pronto pues nosotros estábamos tomando como un camino que no sabía dónde nos íbamos a llevar. Entonces, el teatro fue un elemento que realmente nos sirvió mucho para generar muchas sensibilidades en ese momento. Este teatro pues es un colectivo que se llama NUGEM y pues que también no solamente se ha quedado en el teatro, sino ha explorado, digamos, otras posibilidades también de comunicación. ¿Y quiénes los componen? ¿Quién compone NUGEM? Ok, inicialmente pues había un grupo de chicos de la zona del Piraparaná. Ellos pues digamos tienen digamos que tenían pues cercanía digamos territorial y en sus conocimientos, también muchos eran familiares. Y pues básicamente ante la propuesta de la escuela normal de ser una propuesta educativa intercultural, ellos dicen, bueno, la interculturalidad, pues estamos en una ciudad, no se va a generar si no desarrollamos una acción, ¿sí? Entonces dicen, bueno, acá tenemos una maloca y muy bonita y muy hermosa, pero pues si queremos interculturalidad, lo vamos a hacer es, por ejemplo, danzando. Entonces vamos a danzar. Entonces estos chicos se reunían a danzar y así empezó todo. Yo los acompañaba en las tardes y casi madrugadas. Y ellos sencillamente querían danzar y no encontraban de pronto a alguien que les hiciera también un poco el cuarto. Entonces así se empezó a gestar esta relación. Y pues eso genera muchas cosas, ¿no? Escuchar los carrizos, escucharlo en un internado, escucharlo en una escuela, empezó a despertar muchas sensibilidades. Entonces, pues esos primeros elementos que son un poco enfrentarnos a esos temores, digamos, ¿no? Desde la escuela, pienso que genera muchísima satisfacción, ¿no? Julie, yo quería... Dale. Ese colectivo fue creciendo y se fue nutriendo con más personas. Estos chicos finalmente retornaron a sus comunidades, pero fueron llegando otros jóvenes también con otras intenciones y también renovados. Porque cada generación, cada año pasan muchas cosas, ¿no? Entonces no se puede repetir la misma fórmula, iban pasando otras cosas y pienso que, digamos, a la hora de pensar en formar maestros, ese puede ser un camino, ¿no? Despertar sensibilidades, despertar formas de enseñar y de formarnos diferentes. Julie, yo quería volver sobre eso que tú has mencionado y que es para complejizar también un poco la conversación sobre el tema de despertar sensibilidades y que tú decías que quizás nos falta un poco más, ¿sí? Y yo creo que también una de las formas de romper esos esquemas, esos modelos hegemónicos de educación y pedagogía está también en reconocerse como sujetos de derechos, ¿sí? Porque finalmente la educación y la comunicación es un derecho. Y en la ley 21 de 1991, donde se reconoce el país además como pluriétnico y multicultural, se supone además que es un derecho de las comunidades indígenas el ser educados en su lengua, ¿sí? Y entonces me sorprende mucho cuando tú dices todo el tiempo, estamos todo el día hablando en español, e incluso se incluye ya el idioma inglés,
y pareciera que el volver a hablar en su propia lengua se convierte en un asunto que únicamente se basa en lo que algunos podrían denominar cultura o procesos como propios de ciertas comunidades, pero yo pienso que va mucho más allá y es justamente romper ese modelo educativo que además es centralizado y creo que esa es una apuesta que se debe poner en marcha para descentralizar el modelo, pero también para democratizar los procesos formativos en estas comunidades y sobre todo pensándolo también en que es un asunto de derechos, ¿sí? No quedarnos, creo que a veces cuando hablamos de ese tipo de comunidades nos quedamos en, y perdón, no quiero que esto suene mal, pero a veces en una visión esencialista de lo que son las comunidades o lo que es la cultura, y creo que también debemos romper un poco ese mito y buscar lugares de encuentro que nos permitan ir más allá y que nos permitan adaptar modelos propios que nazcan desde lo comunitario y se queden y terminen como de fortalecer los procesos colectivos de las mismas comunidades, pero no solo para quedarse como únicamente dentro de ellos o para ellos, porque justamente ahí también está lo comunicativo y filosóficamente que permite la conciencia no solo del existir para mí, sino para sí, ¿sí? De adentro, pero también hacia afuera. Y creo que ese es un punto bien importante y ustedes han ido avanzando con algunas cosas, que si el radio, el teatro, bueno, creo que ustedes han hecho como, o tu apuesta pedagógica también ha sido bastante importante, pero creo que sí hace falta el empoderamiento en reconocernos o reconocerse como sujetos de derechos. Sí, Ana, bueno, yo pienso que es interesante entonces también pues tocar estos elementos también, digamos, pues a los cuales también le estamos apuntando, ¿no? A veces no le ponemos nombre, pero el hecho de pensar en que podíamos gestionar con recursos, porque el tema de los recursos acá es algo bastante complicado, ¿no? Porque nos reconocemos como sujetos de derechos, pero le hacemos el escape también muy fácilmente a los deberes, ¿no? Entonces muchas veces estamos ahí como para, digamos, se presta mucho en estos contextos también. Cuando los chicos me decían a mí, no, pues si queremos hacer algo, pues fácilmente podemos tener un padrino político que nos financie y pues llevamos a cabo esto, ¿no? Entonces, el maestro como esa persona que está agenciando, que está posibilitando algo y que tiene en su pequeño marco de acción, tiene un montón de posibilidades, no es tan claro para todos nosotros, ¿sí? Lastimosamente, las formas en las que se ha dado la educación en estos territorios, ¿no? Con todo esto que comentaba Juan Carlos al inicio, ¿no? Con toda esta pues, evangelización, con todas estas prácticas absolutamente corruptas, digamos, que hay en muchos territorios, pues nos hacen ver de manera muy naturalizada muchas cosas. Entonces, empezar, digamos, desde la práctica a hacerlo y a no irnos a excesos, sino que tiene un propósito, ¿sí? Pueda que eso sea, digamos, relativamente sencillo en otros contextos, acá nos cuesta mucho ver, ¿sí? Entonces, ese tipo de acciones también le estaban apuntando a eso, ¿no? A empoderarnos también del territorio. Cuando hicimos la última propuesta, digamos, cuando se hizo la última propuesta con NUGEM, en relación a los cuerpos de agua y la contaminación, ¿sí? Que se estaba teniendo acá, se hizo una puesta en escena en relación a esto y es también démonos cuenta de todo lo que está pasando, qué podemos hacer también nosotros y qué posición tenemos para eso, ¿no? También muy desde el plano espiritual, ¿no? También sanando los caños, también hablando con el territorio, también ubicando esos espacios también en otro lugar, ¿no? Entonces, pienso que aunque las propuestas, también los modelos educativos interculturales, lastimosamente en la práctica tienen muchas dificultades por lo que tú mencionas, es claro que no se debe perder la reflexión y el sentido, ¿no? De lo que es la educación. Y eso lo permiten también estos modelos, ¿no? Vamos a hablar en estos momentos justamente de pandemia,
cuando la enseñanza, digamos, escolarizada pasa a un segundo plano, ¿sí? Porque pues son otras cosas a las que nos enfrentamos, ¿no? No tenemos alimentación, entonces recordemos cómo estamos pescando, cómo estamos cazando, ¿sí? Pienso que es la posibilidad que todavía tienen estas formas de educación. En ese momento, cuando pues lo estamos hablando acá, pues insisto, lo estamos viendo en un sector, digamos, urbano. Mitú es muy pequeño, tiene aproximadamente 14.000 habitantes. En ese momento estamos hablando acá. Ahora vamos a ver de pronto otras propuestas en sectores, digamos, rurales. Ahorita pues justamente estoy acompañando un modelo educativo en un sector, digamos, rural, si se quiere, y pues es otra dinámica. Sí, yo quisiera ahí contar un poco sobre, contarle un poco como para toda nuestra audiencia, cómo podría ser de diferente el caso de comunidades que no iban en MeToo. Hay un internado que está localizado por el Caño Cudulları. Normalmente los estudiantes pasan toda la semana, como muchas veces de lunes a viernes, internos. En este lugar, los profesores viven allí, ellos también tienen como algunas cosas y bueno, tienen como esa vida en el internado. Y los fines de semana, muchos de ellos regresan a las comunidades o de las comunidades van por ellos, los recogen en las canoas y bajan y tienen una posibilidad de socialización pues de 2 días. Y después al lunes pues suben de nuevo y bueno, pasan todo el tiempo allá. Y eso hace que muchas de las comunidades de ese territorio pues estén básicamente ocupadas por adultos y por niños muy pequeños. Algunas comunidades tienen escuela y esa escuela, digamos que recibe a los estudiantes que todavía no van al internado. Entonces eso es muy crucial porque, como lo conversaba Julie, los modelos de acompañamiento se dividen, ¿sí? Y muchas de las prácticas de socialización, muchas de las actividades en las cuales los jóvenes y las familias recorren y reconocen los ríos o los otros lugares dentro de su propio territorio, cuando muchos estudiantes están en los internados, en este internado en particular, todas esas actividades sí se hacen, a veces solo ocurren durante los fines de semana, entonces van ocurriendo como ciertos distanciamientos en pro como de los programas curriculares que tienen los colegios. A partir como de la declaración de esta emergencia sanitaria, hay muchos colegios que ya pararon las actividades, ¿sí? Y en donde muchas de las personas no están internas. En algunas comunidades eso ha significado que finalmente las familias puedan estar muchísimo más tiempo con sus hijos. Y eso ha reforzado o viene reforzando muchas formas del territorio y digamos es una posibilidad también muy importante en donde hay como como el espacio para hablar de ciertas cosas, de muchas cosas que aún como que no se hablaban. Y bueno, sin duda las comunidades crecen cuando todas las familias están dentro, cuando todos los miembros están otra vez dentro de las comunidades. Yo quisiera, pensando como en ese modelo, digamos, diferente de esa experiencia urbana donde están esos estudiantes muy inscritos en la lógica de la ciudad, así sea pequeña, en comparación con estos estudiantes que viven en zonas retiradas y pensando como especialmente como en el caso del Piraparaná que has venido acompañando.
¿Cómo ves tú esos estudiantes diferente de los estudiantes con los cuales has trabajado tanto tiempo en MeToo? Bueno, pues realmente yo creo que cualquier persona que lograra interactuar, ¿no?, con un grupo de chicos acá de MeToo identifica rápidamente como ciertas formas de ser, ¿no? Se reconocen rápidamente los chicos que vienen de comunidad, ¿no?, mucho más tímidos, los chicos rurales, ¿no?, mucho más expresivos, espontáneos. Eh, Volvemos, ¿no?, como a sus habilidades de la comunicación, ¿no? Los chicos rurales mucho más atentos, mucho más en esta intención de escuchar, ¿no?, que permite el encuentro comunitario, que permite el mambeadero, ¿no?, y que justamente se da en las prácticas de lugares como el Pirá Paraná. Y acá, pues básicamente es otra la energía, ¿no?, más expresivo, mucho más, digamos, con la iniciativa. Lo que ha pasado un poco, si se quiere, como en esta coyuntura, digamos, ya a nivel también político y en la administración, digamos, de la educación escolarizada de allá, es que claro que sus formas de educación propia se han fortalecido, ¿no? En estos momentos, desde que se supo de la pandemia, lo que hicieron los territorios fue entrar en actividades de curación, de danza, de prevención, eh, para estar muy atentos a lo que iba a pasar con las enfermedades en el territorio, ¿no? Y también pues por su cercanía al Amazonas, porque había bastante temor cuando pues allá hubieron picos muy altos de contagio. Eh, Todo esto más o menos empezó para nosotros el 16 de marzo. ¿Sí? El 16 de marzo a educación le dicen, bueno, ya no va más, cierren sus aulas y pues busquen alguna estrategia. Cuando a todo el sector educación, ¿no?, que acá se maneja administrativamente tres maneras, es decir, acá pues hay educación pública, entonces manejada por la Secretaría de Educación, la educación que también administra el vicariato desde este año, y la educación que tiene una única asociación, que es ACAIPI. Ellos son los únicos que pues en estos momentos llevan a cabo, implementan su modelo educativo en su propio territorio. Entonces a los tres nos reúnen, estamos todos reunidos y se comenta, digamos, que hay un cierre de actividades. ACAIPI dice, denos un poco de tiempo para sacar a los estudiantes un poco más de espacio, ¿sí? Ya los, digamos, sabedores han hecho la prevención y en estos momentos no va a pasar nada grave. ¿Sí? Y estamos hablando del 16 de marzo, pues no había muchos contagios en los departamentos de acá. Solicitamos como un conocimiento técnico que nos dijera qué tan alto era la cuestión del virus, estamos hablando de una semana, dos, y pues básicamente se hace caso omiso, ¿no?, a esa directriz que tienen los sabedores, porque pues no hay tal credibilidad, ¿no? No hay realmente la conciencia, no hay el conocimiento y no hay el reconocimiento de que realmente los sabedores estaban en ese trabajo de protección. Entonces volvemos un poco al tema de comunicación, ¿no? Es muy difícil comunicarnos entre las instituciones porque hoy día es muy difícil entender que esa relación espiritual con el territorio se pueda realmente llevar a cabo. Entonces, ante eso lo que hace el gobierno y las instituciones es decir, no, pues, ¿y qué pasa si no? ¿No? Acá se nos viene un problema, mejor cerremos, pero en efecto, pues no pasó así. Entonces, eso es lo que, digamos, se quiere empezar también a conectar, ¿no? Como las aguas de los ríos que a veces se estancan, pues que justamente esas conexiones las podamos hacer. Y eso pasa también mucho por lo sensible, por la sensibilidad también que generemos entre funcionarios, entre maestros, entre todos. Eso sería por esa parte. Sí. Ana, antes de que hagas esta intervención, yo quería contarles a todos nuestra audiencia que, que pensando en esos términos de como
como de muchas cosas conectadas o de relación entre muchos elementos. Cuando tú hablabas de los derechos, cuando Julie habla sobre Acaipi en particular, em, hay, hay un proceso organizativo muy fuerte em, de reconocimiento y de exigencia de los derechos en esos territorios. Hay dos tutelas que han sido ganadas por parte de las organizaciones de la región, en particular de la Amazonía. Y hay toda una apuesta por la administración de los recursos en los territorios. ¿Sí? Eso ha sido un proceso muy largo. Ha sido un proceso muy largo. Diferentes asociaciones han tenido como su historia y su lugar en eso. Y ahora, gracias al trabajo que las asociaciones, la UNIC y otras asociaciones de las, digamos, de AOPES en particular, la presión que han hecho, el trabajo organizado y legal que han desarrollado, y la presión que le han puesto al gobierno nacional para que sea garante de los derechos que ellos tienen, implica que esa autonomía lentamente se vuelva una responsabilidad de las comunidades. Entonces, y eso es un asunto que está, digamos, a nivel nacional pasando, está ocurriendo. Yo creo que todos los que estamos aquí y quienes nos están viendo por Facebook, hemos visto que hay muchos diálogos que se están dando, digamos, de manera pública, en donde escuchamos a sabedores, escuchamos a sabedoras, escuchamos voces y nos enteramos de unos procesos organizativos que vienen desde mucho más atrás y que ahora, en vista de la gravedad de todo lo que está pasando, pues es inminente el fortalecimiento de esas otras, como estas formas de, como Yuri nos dice, de comunicación, pero a muchas más escalas, ¿sí? Que no solamente es la escolaridad, sino es la vivencia en el territorio y las prácticas también como de producción, de producción de sus propios alimentos, como procesos que van mucho más allá y que es algo que al gobierno nacional le ha dado muy difícil oír. Ha sido muy difícil como entender eso y que con toda la presión, con toda esta movilización, lentamente hay un horizonte de autonomía y de autogestión en donde los territorios pues vienen tomando como este liderazgo. Entonces, en vista como de eso, como del lado de los derechos legales, del lado de la acción, muchas veces pequeña, pero sustancial, a partir de los procesos de comunicación de los que nos hablaba Julie. Yo quisiera como que, Julie, nos hablaras un poco sobre cuáles son los vacíos que todo este proceso como de la pandemia, o no solamente la pandemia, sino como este momento actual como de la cuarentena, ¿cuáles son esos vacíos que, que esta situación ha puesto al descubierto? ¿Sí? Para luego abrir un poco las preguntas y escuchar del público asistente lo que ellos quieran conversar contigo. Ok, bueno, ¿qué hemos puesto al descubierto en estos, bueno, meses? Yo pienso que, digamos, se ha hecho visible, digamos, de cierta manera un desconocimiento, ¿no? Un desconocimiento profundo del territorio. Y ese desconocimiento creo que tiene que ver también por las formas en las que nos estamos comunicando, ¿no?
si bien las organizaciones indígenas tienen una trayectoria larguísima, realmente no muchos conocen dicha trayectoria, ¿no? Digamos, ni a nivel institucional, ¿no? Ni a nivel local, ni en otros escenarios, ¿no? Ni tampoco dentro de las mismas asociaciones. Entonces, eso lo que hace es que frecuentemente estemos como otra vez recordando, ¿sí? Situaciones que resultan muy desgastantes, ¿sí? La zona del Pirá Paraná tuvo un paro en educación en el 2018, haciendo valer mucho más su modelo de educación, ¿no? Esto justamente porque en muchos momentos, digamos, la parte administrativa de una asociación, que quienes, digamos, la organizan, la estructuran, la lideran, son ellos mismos, ¿sí? Es decir, no estamos hablando con personas, digamos, profesionales en el sentido tradicional, ¿sí? Sino con líderes hechos allá, ¿no? En el territorio. Entonces, todas estas cosas van generando roces, ¿no? Van generando como esas rupturas, ¿sí? Entonces, en este tiempo eso fue supremamente visible, ¿no? Mientras acá institucionalmente Secretaría de Educación nos pedía, ¿no? Ciertos requisitos, pues nos tocaba, digamos, correr o nos toca correr y ver cómo llevamos a cabo ese tipo de situaciones, ¿no? Para justificar un contrato que se tiene que pues nos ayuda a poder llevar a cabo la educación escolarizada, ¿no? Porque es muy, para ellos es muy claro eso, siempre hacen la diferenciación, ¿no? Es que esta es educación escolarizada, mientras que nosotros seguimos en nuestro modelo de educación que es mucho más amplio, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, o sea, hablar de educación en un sentido profundo del término, pienso que ese debate lo puede dar, digamos, una asociación en estos momentos como la que estoy acompañando. Difícilmente, a veces los compañeros, digamos, que trabajan en las instituciones como Secretaría de Educación, Ministerio de Educación, le dan el peso, que es la educación, ¿no? Entonces, en eso también hay una diferencia, y si me lo preguntabas, Juan, cuando, ¿qué diferencia un joven de la zona del Pirá a otro joven? Justamente es la educación en un sentido muy amplio, ¿no? Es que, digamos, van encaminados, ¿no? En todo un sistema de pensamiento y de vida que los organiza. Entonces, esa es, digamos, la gran diferencia. Pienso que eso ha sido como el elemento más fuerte, ¿no? Justamente que devela que hay un larguísimo camino por seguir trabajando, que las cosas más pequeñas, ¿no? que pensemos, qué es la palabra territorio, qué es la palabra comunicación, qué es la palabra educación, eso se debe trabajar, eso todavía no nos hemos sentado a conversarlo y a llegar a unos, digamos, a una profundidad de los conceptos, ¿sí? Cada quien está entendiendo como a bien conviene la idea, ¿no? Y pienso que hay un largo camino, ¿no? Eso lo ha develado, ya lo sabíamos un poco, pero esta vez sí nos ha dejado ver todos esos vacíos. Ana, quisiera darte la última palabra a ti. Juan, sí, creo que lo que mencionaba ahora Julie, lo que tú mencionabas también de lo que ha develado la pandemia, pues al menos en estos territorios, hablando del caso específico de MeToo, no es más que el reflejo de unos problemas estructurales y funcionales sobre los cuales muchas comunidades en Colombia han sido sometidas, y creo que eso nos exige fortalecer los procesos comunitarios, empoderar a las comunidades, pero desde eso tan bello que decía Julie sobre repensarse también y quizás deconstruir lo que conocemos como educación, como territorio, pero también nos exige posicionarnos en un lugar como crítico, ¿sí? Pero crítico incluso desde la misma comunidad, ¿sí? Desde ese sentimiento de posible comunidad o comunidad imaginada que muchas veces ni siquiera está, pero desde el gobierno se lee como un lugar homogéneo en el que todos son iguales, y justamente eso tiene muchas dificultades, y es cómo son leídos desde el gobierno, desde lo que entendemos como Estado, incluyéndonos a todos, cómo son leídos, y bajo eso a qué tipo de sometimientos se conducen
a cada una de las comunidades. Entonces creo que la apuesta, digamos, nace o debe nacer desde los territorios, que finalmente son ellos los conocedores y los poseedores del relacionamiento directo con la tierra, con el territorio, con el agua. Y ya que esta es la última oportunidad que me das para hablar, creo que eso también es muy importante, reconocer el lenguaje más allá de lo humano, del aula, ¿sí? Porque el lenguaje más allá que comunicación también implica poder y sabiduría, y en esos territorios creo que mucho más que en las grandes ciudades, y es la relación con la tierra, con el aire, con el agua, con los animales, con la escucha que mencionó tantas veces Julie, pero que esa escucha en sí misma o ese silencio es comunicación. Entonces, como poder incluir todos estos elementos, y ojalá los humanos nos diéramos cuenta mucho más seguido cómo la naturaleza, el agua y eso que conocemos como la naturaleza nos habla y también comunica. Seguro seríamos más asertivos y tendríamos una mayor sensibilidad en todos los términos. Entonces creo que también es muy importante que todos estos actores se hagan presentes y que estas personas desde estas comunidades nos ayuden a poner esto sobre la mesa, y ojalá que esta oportunidad que tú decías de que las familias están más reunidas, pues la pandemia, digamos, que nos ha llevado a eso, que sea también una oportunidad de crecimiento, de repensarnos, pero también de reposicionarnos. Y bueno, creo que con eso cierro. Gracias, Juan. Claro, claro. Julie, ¿le quieres responder a Ana? No, pues con Ana solamente como complementar un poquito porque, digamos, me identifico mucho con lo que dice. Pues como muchos saben, algunos, yo no soy de acá, ¿no? Soy de Bogotá, soy rolita. Y muchas veces también yo pienso que el territorio también nos lo llevamos todos, donde estemos, ¿no? Créanme que Bogotá sigue hablando, ¿no? El problema es que ya cada vez lo escuchamos menos, ¿sí? Entonces, pienso que sí es importante donde estemos, ¿sí? Seguirnos conectando con esas formas diferentes, ¿no? Es decir, los modelos de educación, y muchos lo han dicho, intercultural, no solamente son para territorios indígenas, ¿sí? Todo lo contrario, o sea, básicamente que nosotros, digamos, podemos llevarnos todos esos insumos, todos esos elementos para cargarlos casi como un estandarte de batalla, ¿no? Porque eso es lo que también nos hace, ¿no? Nos puede, digamos, reconfigurar de cierta manera, ¿no? En esta situación de pandemia, ¿no? ¿De qué nos sirve saber o tener un medio, ¿no? De comunicación si no tenemos claro el propósito, ¿no? El sentido de eso. Entonces pienso que hacia allá podríamos seguir tejiéndonos y seguir haciendo acciones, ¿no? En pro de, pues, de esa comunicación, básicamente. Muy bien. Entonces, es justo 5 de la tarde. En este momento abrimos nuestra sesión de preguntas para quienes están con nosotros. Quisiera preguntarle a Fernando si estás ahí y nos puedes ayudar a moderar las preguntas. Es que, ¿o cómo lo hacemos? Sí, Juan, podemos hacerlo a través de las peticiones que se han hecho por el chat. María Abigail desea entrar a preguntar, o si las personas desean escribir en el chat, igualmente yo estaré atento. Perfecto, gracias. Y aquí hay otra pregunta en línea de mi parte para la fila. Muy bien, muchas gracias. Fernando, entonces puedo hablar un momentico, ¿cierto? Claro, Abigail, y luego María Andrea. Bueno, buenas tardes. Un saludo muy especial para Julie. Qué gusto verte. Muy bonito el planteamiento que hace Ana al final. Me unifico mucho pues con ella, me identifico mucho. Y quiero preguntarle a Julie hoy que pues en un tiempo yo estuve allá y me tocó pues vivir muy de cerca de la situación que has narrado. Y lo escribí ahorita, realmente ese derecho que Ana dice del derecho a la educación a través de la ley 21,
Sí, esta ley 21 es una ley pues que los que llegamos a trabajar casi que nos la sabíamos de memoria y la poníamos siempre como nuestro ícono, ¿cierto? Pero con gran preocupación uno ve que la conocemos los de afuera, pero allá muy difícil, pues los que la administración, demás que sabe que existe, pero no es con todo el cuidado de aplicación. Esto lo digo es porque ahorita últimamente, pues en la época que yo estuve, no existía el gobierno propio, o sea, estaba toda la estrategia administrativa, pero hoy hay una figura específica que se llama gobierno propio. Entonces, la pregunta es si no es más fácil con esa administración indígena, porque entonces entendería uno que este gobierno propio estaría en comunicación directa con los presidentes de las organizaciones, de las diferentes organizaciones indígenas. Entonces sería más fácil ese puente entre, entre los indígenas, como todos estos líderes, y la administración central, ¿cierto? Y podría gestionarse un poco más, facilitar la gestión que Julie habla, ¿cierto? Esa sería una primera parte. Y la segunda es que es muy lamentable, cuando yo estuve, trabajé con la universidad local y estábamos trabajando, era con Uniminuto. Había habido otra universidad de Ibagué, pero en el momento era con Uniminuto. Y también los indígenas tienen todo el derecho a la educación, incluso pues reza en la constitución nuestra, que ellos tienen derecho a educación gratuita, ¿cierto? Y no, allá entonces ellos se pierden ese derecho porque esta es la universidad privada. A principios del año pasado sí hubo un planteamiento porque la universidad pública se postuló con la Universidad Nacional y fracasó ese proyecto. Entonces es muy lamentable porque sí ha habido intentos, sin embargo no se consolidan. Entonces, sí, eso para preguntarte, Julie, ¿qué opinas de eso? Y con el gobierno propio, pues, que hoy posibilitaría. Mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, no, gracias Abigail, muy bonito verte. Yo creo que es un elemento que pones y es un elemento central para todo esto, ¿no? Yo quisiera comenzar, por ejemplo, realmente, por ejemplo, cuántas personas entienden o entendemos sí, cómo comprender lo que es la Amazonía, ¿no? Empezando por ahí, hay, digamos, grandes vacíos. Ahora, ¿cómo entendemos las formas de gobierno que se están dando acá en el Baupés, ¿no? Eso es una cosa, un gran interrogante, ¿no? Poco a poco me he dado cuenta justamente de los vacíos que hay allí, ¿no? Entonces, digamos, aparecen figuras como las de gobierno propio, que de pronto por el rótulo pensamos que en efecto, pues es el gobierno propio, ¿no? Como lo dice. Entonces acá no es así, acá pues cada asociación tiene un territorio y cada asociación se representa a sí misma, ¿no? Con un equipo. Y cada asociación al interior de su organización tiene toda una estructura muy compleja, ¿sí? Por ejemplo, la zona del Pirá pues cuenta con un grupo de tradicionales, digamos, de alta gama, ¿no? Que son las personas que están curando el territorio, otro equipo que lo han llamado históricamente los capitanes, ¿no? Que eran estas figuras, digamos, que organizan un poco más ya administrativamente. Y hay otro grupito que está acá apoyando algunos aspectos administrativos en MeToo, ¿sí? Entonces, de manera súper general, resumida, esa es solamente una estructura para Caipí, la zona del Pirá Paraná. Ahora, digamos, la cosa de echar a andar a eso es muy difícil en lo que a mí compete y el tema que me ha cuestionado mucho, por ejemplo, son temas comunicativos como el de la lectura y la escritura, ¿cierto? Entonces, si bien
estas personas que hacen parte del gobierno administrativo acá en MeToo, ¿sí? Para hacer su gestión, cualquier gestión, tiene que pasar todo por la escritura, ¿no? Usted quiere que haya, no sé, un puesto de salud en su comunidad, pues páseme un oficio, ¿sí? Ahora, ¿cómo se hace ese oficio? ¿Sí? ¿Cómo lo diligenciamos? ¿Cómo utilizamos un equipo? ¿Cómo? Todo ese montón de protocolo y de burocracia, ¿sí? Eso genera un montón de situaciones, ¿no? Y administrativamente, como les decía, MeToo se ha acelerado muchísimo en los últimos años, ¿no? Viene más tecnología, vienen más cosas. Entonces ya lo administrativo no nos da espacio para pensar el profundo sentido de lo que estamos haciendo. Entonces, mientras en el PIRA se sigue reflexionando y se sigue pensando cosas muy profundas, acá es como, oye, rápido, venga y hagan esto, y el papel, y el contrato, y todo esto. Entonces, esta situación es específica de ese lugar. Esto que menciona Abigail, que es el gobierno propio, ¿sí? Realmente no es la figura que representa, digamos, a todos los grupos indígenas, ¿sí? Es una figura, digamos, que se ha establecido, pero realmente no todos participan en las mismas condiciones, porque hay asociaciones que solamente, por ejemplo, tienen un representante legal y este representante legal es una persona que con su buena voluntad intenta mediar, pero solamente tiene su buena voluntad, ¿sí? Entonces, claro que la idea institucional es encontrarnos, ¿cierto? Colaborar a que estas formas de organización se fortalezcan, ¿sí? Pero todavía estamos como en cortocircuitos. Todo el tiempo es un cortocircuito. La toma de decisiones es algo que es muy complicado acá. No más el hecho de que pues no hay conectividad, no hay celulares, entonces yo cómo me comunico con las personas que están allá, que son las personas que toman las decisiones. Entonces, es realmente como que todo el tiempo son fracturas, ¿no? Fracturas, situaciones que se dan acá. Gracias, Julie. Fernando, si tú no tienes una pregunta allá, está aquí en la fila María Andrea y luego tengo en el chat la pregunta de Aleida. ¿Tú tienes alguien más allí? No, básicamente esas dos, Juan. Vale, muy bien. Bueno, buenas tardes. La pregunta surge más en cuanto a la juventud, al tener estos impactos en sus condiciones de vida, de tener durante la pandemia que movilizarse a algunos de sus territorios después de haber estado pues viviendo en la escuela, en los internados. Y de pronto mi preocupación es la parte del suicidio en la juventud, porque sé que ha sido una problemática que, si bien no es nueva a este tiempo, pues ha estado presente y latente. Y más de qué consejos darían a las comunidades o a los miembros de la integrantes de la sociedad, ya sea desde las ciudades como el grupo de solidaridades que presta este apoyo, o incluso más a nivel local, como para organizarse y dar ese apoyo a los jóvenes y poder identificar pues más temprano que como opciones de vida, pero también cualquier condición que pueda demostrar que de pronto hay un indicio de que los jóvenes no están bien y darle este apoyo. Y qué pena si no lo alcanzo a formular muy bien, es más, la pregunta en torno a esta problemática me ha tocado bastante y sé, por ejemplo, de la película que se hizo de La Selva Inflada y de otras como esfuerzos que se ha hecho por visibilizar la situación. Y como parte del grupo de apoyo me gustaría entender pues tu visión, Julie, y también, ¿por qué no la de quienes estén aquí, también la de Ana o la de Juan, para ver qué nos recomiendan? Gracias. Listo, Andrea. Bueno, no sé, pues igual creo que ya lo habíamos conversado un poquito con Ana. En efecto, pues es de los departamentos con índice de suicidios más alto, ¿no? De Colombia. Y en este momento, en este tiempo de pandemia no ha sido la excepción, ¿no? O sea, esta situación ha seguido en aumento, ¿sí? Digamos, ¿qué ha pasado? Que la escuela acá también es un lugar de contención emocional, ¿no? Entonces,
por más dificultades que haya en los internados, por más lejos que yo esté de mis familiares, pues tengo amigos, tengo alguien que esté conmigo, ¿sí? Al menos uno que otro profesor me habla, ¿sí? Y me va a conversar algo, ¿no? Porque no sé si alguno de nosotros algún día tuvo la posibilidad de vivir en un internado, así fuera con las comodidades, pero es una situación realmente muy difícil, emocionalmente muy difícil. Entonces, ¿qué ha pasado con los chicos? Pues que muchos están solitos en la casa enfrentándose a lo que de pronto no se querían enfrentar. Y pues en efecto sabemos que por redes sociales y en algunas organizaciones se ha conocido el nombre de una chiquita de la zona del Pirá que justamente pues digamos se suicida en estos tiempos y no solamente allá, también en zonas cercanas al municipio de Mitú todo el tiempo eso ha estado pasando. Se comentó esta situación también con personas de la Secretaría de Educación, pero digamos que sigue primando situaciones administrativas, ¿no? Esto sigue sin ser una prioridad. Entonces, pues pasa a un segundo plano, ¿no? ¿Y por qué pasa esto? Porque acá ha pasado algo muy curioso, que es como que la pandemia, a pesar de que hemos pasado muchos momentos en que dicen hay virus y entonces todo el mundo se esconde, también hay momentos de mucho relax. Entonces en las comunidades lo que hay es trago, lo que hay es chicha, lo que hay es un montón de situaciones que ya estaban, pero que se aumentan, porque yo ya no me puedo ir a la escuela, ¿sí? Entonces, eso es muy complejo. Y ahora lo que dice Andrea, bueno, ¿qué podemos hacer? Yo sé que podemos hacer mucho. En este momento, no sé, pero veo como un elemento muy importante también el tema de la presencialidad, ¿sí? Eso pienso que ha sido, que es algo que se debe contemplar también como una prioridad, como una emergencia. Sí, así como ahorita nos obligan a usar tapabocas, a veces también se requiere un abrazo y se requiere estar en contacto con alguien. Y cuando eso falla es que pasan todas estas cosas. Entonces, pues para conocimiento de todos, sí ha pasado eso, pero esa información pues no se ha comentado y no ha sido tan divulgada. Gracias, Yuri. Aquí tenemos, en el chat tenemos un comentario de Aleida Rubio, dice, una inquietud que tengo es nosotros como individuos ubicados a nivel nacional, ¿cómo podríamos contribuir para lograr fortalecer la importancia de una comunicación sin fronteras? Es decir, intentar poner de alguna manera, unificar, unificar una idea común y poderla socializar de la mejor manera. Gracias. Es lo que nos dice Aleida. Bueno, pues yo creo que es como este tipo de espacio realmente, o sea, el hecho de que haya un grupo, digamos, como el colectivo, que esté Ana, que esté Juan, que estemos todos los que estamos acá, básicamente nos une, ¿no? Algo que yo en algún momento pensé que era imposible en mi tubo, pues se está dando, existe esta posibilidad de comunicarnos, de situar una problemática y de ponerle un nombre, ¿sí? Y de seguirnos pensando y de seguirnos formando, ¿sí? Yo pienso que esa también es digamos, el elemento más importante a la hora de pensar en formar maestros. Acá que Oscar está comentando algo, ¿no? Pienso que es pensarnos como personas que siempre estamos en posibilidad de aprender, pero sentirlo, ¿no? Y pues aprender también duele y no nos gusta a veces aprender y a veces no queremos saber de cosas, pero estamos en ese camino, ¿sí? Pienso que eso es lo más importante, ¿sí? Hay cosas de las que no queremos hablar, nosotros a veces quisiéramos ver a la Amazonía hermosa, divina, con ríos, ¿sí? No queremos ver esto del suicidio porque sí, no nos gusta, nos apena, pero existe, ¿sí? Así como queremos ver a líderes indígenas muy bien posicionados reclamando, también conocemos que hay prácticas políticas nefastas y que han debilitado organizaciones, pero eso también tenemos que nombrarlo, comentarlo y ver cómo hacemos para tener otras alternativas, ¿sí? Cambiando lenguajes, sensibilidades, ¿no? Pienso que es, sí,
poniéndola así en común, ¿no? En conversación entre todos. Sí, yo ahí le sumo el comentario que nos hace Alejandra Catarina Fernández Hernández. Ella dice, buenas tardes, más que una pregunta, quiero resaltar la loable labor que hacen en pro de las comunidades. Ese trabajo sin duda ayuda a construir tejido social, la inclusión y por ende la educación son factores esenciales para ser constructores de cambio. Parafraseando a Mahatma Gandhi, tenemos que ser el cambio que queremos ver en el mundo. Sí. Y creo que sí. Juan, como todavía no tenemos nuevas preguntas, yo quisiera también responderle un poco a Leida y a María Andrea. Y creo que sus preguntas, sus inquietudes y también la de Abigail nos vuelven a poner sobre la mesa la discusión sobre cómo están siendo vistos y reconocidos ciertos cuerpos, en este caso los cuerpos indígenas, que son ese otro que no entendemos muy bien, y estoy hablando como si fuera el gobierno, ¿no? La institucionalidad que muchas veces no reconoce la diferenciación, incluso a muchos de nosotros la diferencia nos asusta, ¿sí? Y lo que ha reflejado la historia en nuestro país es que lo que no entiendo, lo que no me cuadre, lo que es lo otro, lo vamos eliminando. Y históricamente, ya sabemos, muchas comunidades indígenas en nuestro país están en vía de extinción. Entonces, cosas como el suicidio no existen ni siquiera como una cifra fría, no existe ni siquiera, porque ni siquiera sabemos cómo entender a estas comunidades, o quizás ni siquiera queremos entenderlas, ¿sí? Porque las visiones institucionales muchas veces reconocen a ciertos cuerpos de otros, ¿sí? Y en ese reconocimiento nos ha querido reconocer a estas comunidades. Y el agravante adicional que se le suma a esta visión institucionalizada está que entre las mismas comunidades muchos temas son tabú, ¿sí? Y muchos temas terminan de complejizar realidades ya existentes y no sabemos qué hacer, o esto aquí no pasa, o esto aquí entonces de pronto trastoca nuestro diario vivir y preferimos de eso no hablar. Y eso, digamos, no para responderte como qué hacer, cómo resolverlo, porque creo que definitivamente es un problema estructural, pero el simple hecho de que alguien como tú lo tenga en mente y le haga ruido, creo que empieza a decir mucho. Y si logramos que todas las personas que están aquí presentes también les empiece a hacer ruido, creo que vamos a empezar a cambiar muchas cosas, porque al menos los vamos a tener en cuenta de una u otra manera. Y unificando un poco la respuesta a Leida, yo sí creo que todos desde nuestros saberes podemos ponernos solo como reflexión y hacer que estas cosas nos estorben un poquito y nos hagan ruido, sino poner nuestro conocimiento en función de. Y ahí voy a citar un ejemplo que quizás no se ajusta muy bien por el contexto, pero que es un ejemplo muy bello de que es posible poner nuestros saberes al servicio de otros, para permitir que alguien como el gobierno o la institucionalidad logre entender y comprender las realidades propias de las comunidades. Y es un caso específico en el cual yo estuve acompañando a comunidades indígenas desplazadas que viven en Bogotá, y nosotros el trabajo que hacíamos era un trabajo interdisciplinar donde estábamos sociólogos, antropólogos, pero también abogados, haciendo un ejercicio prácticamente de traducción o de explicación, y no me refiero a traducción como el lenguaje o el idioma, sino de explicación para decirle a las instituciones como la Procuraduría, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y algunas otras que garantizaban los derechos para estas comunidades indígenas desplazadas, decirles qué significaría un derecho para un indígena, pero además qué tipos de derechos, ¿sí? Entonces ahí el trabajo de hacer la etnografía, de acompañar a estas comunidades, de decirles al hacer la labor de mediador también y de puente, acompañando a estos indígenas y decirles, mire, lo que la institución les está diciendo es esto, pero también decirle a la institución, lo que realmente respondería a la realidad de esta comunidad es esto, haciendo lo que decía ahora Yuli, que dificulta tanto en los procesos en territorio, y también lo que hablaba ahora Abigail, creo que la palabra gestión es importantísima,
porque implica que hay cosas por hacer, ¿sí? Hay que gestionar siempre un algo, a través de lo escrito, del papel, nos decía Julie, de los oficios, y ahí nuestros saberes pueden ponerse sobre la mesa, ¿sí? Nosotros en este grupo y en grupo de abogados, así, pero nos tomábamos el tiempo de acompañar a estas comunidades explicando un poco lo que cómo los veían las instituciones y luego los indígenas como viceversa, una relación en viceversa. Y les decía que esto quizás no se apunta específicamente al caso de que nos cuenta Julio de MeToo, pero creo que sí nos abre posibilidades, nos permite ver que es posible poner nuestros saberes, quizás en este mismo espacio, al servicio de Julie. Bueno, yo soy abogado, puedo ayudarles con tal oficio, yo soy socióloga, puedo empezar a entender tales cosas, solidaridad es en toda una red de profesionales que podría también quizás empezar a entender esas situaciones emocionales difíciles que está viviendo la comunidad. Entonces sí creo que hay muchas maneras de hacer desde lo pequeño a lo macro, pero creo que siempre hay posibilidades, porque definitivamente cuando hablamos de la otredad es mucho, y perdonen si uso este término, pero a veces es muy fácil lavarse las manos pensando que es ese otro que yo no entiendo y no comprendo, y pues yo ahí qué hago. Entonces sí creo que todos podemos poner al servicio de esta u otra comunidad nuestros saberes. Yo quisiera también un poco complementar los apuntes que hace Ana, que me parecen, pues sí, muy, muy pertinentes. Y pienso que también el diálogo que podemos establecer, ¿no? Es también un diálogo que nos rete a hablarnos con ese otro que no nos entiende, ¿no? Con ese otro institución, ¿sí? Con ese otro que es, claro, mi vecino, mi amigo, ¿no? Porque a veces, digamos, pensamos que el trabajo está, ¿no? Solamente con la comunidad, ¿no? Ellos andan muchas veces en su lógica, en sus situaciones cotidianas que son también muy difíciles, pero ¿dónde me encuentro con el otro, ¿no? Para el cual, digamos, esto no es importante, ¿no? Cómo genero sensibilidades y comprensiones de cómo son estas formas de gobierno, ¿no? O sea, todo ese trabajo es un largo camino por hacer, ¿sí? Eso ha dificultado muchas cosas en estos momentos. Entonces yo pienso que también es desde ahí y vuelvo al tema de que la educación intercultural de pronto es empezar a entenderlo, pues aún más de lo que se ha dicho también, que no es un tema de indígenas, ¿no? Es un tema también, un ejercicio personal, ¿no? De saber qué territorio estoy habitando yo, de dónde vengo, mi historia, toda esa reconstrucción que también incomoda, ¿no? Pero que pues básicamente es el ejercicio que hay que hacer con la población mayoritaria de Colombia, ¿sí? Porque básicamente es con las personas que uno se encuentra en el bus, con todas las personas que muchas veces desconocemos todo este tipo de situaciones que están pasando. Entonces es no cansarnos, es seguir insistiendo, es que a pesar de que hemos hablado de la educación desde hace 1000 años y sabemos que la educación va más allá de las 4 paredes del aula, todavía realmente no lo sabemos, ¿no? El problema de la comunicación, que sabemos que es más allá de un medio, pero estamos fallando en lo más mínimo, ¿no? Entonces, es empezar a ser conscientes de ese tipo de cosas, ¿no? Creo que es ese aporte. Qué bien, quisiera preguntar si en nuestra audiencia hay más preguntas. Adelante, Fernando. No, yo quería señalar pues que hay en un comentario de Oscar Mesa que dice, gracias por permitirnos asomarnos a este encuentro de dos mundos, que poco conocemos de la realidad de nuestro país. Pues gracias por este espacio porque es fundamental este diálogo que estamos sosteniendo. Sí, claro que sí, claro que sí. Yo pienso que también el reto es hablar esos otros lenguajes, conocemos, tal vez, no sé, un encuentro que diga una palabra pues muy desconocida, de pronto no es cercano para el otro, ¿no? Es entender, bueno, cómo se comunican los jóvenes, ¿no? ¿Qué están haciendo las otras personas para que nuestro mensaje les llegue? O de pronto estamos hablando muy enredado, no nos hacemos entender, ¿qué es lo que está pasando?
Y ahí está la clave, ¿no? En el momento en el que nuestro mensaje sea mucho más sencillo, yo pienso que toca el corazón porque hay unas situaciones de las cuales todos hacemos parte, no son ajenas. La situación de los afectos, de la soledad, todo eso nos toca a nosotros, ¿sí? Y en la medida que podamos tocar eso, pues ya nos encontramos con otros. Qué bien, qué bien. Bueno, pues yo quisiera agradecer mucho a Julie por su tiempo, por todo lo que ha hecho para poder lograr hacer este diálogo. Nos parece muy, muy afortunado que hayamos podido sincronizar todo nuestro tiempo y nuestras presencias para estar aquí. Um, Creo que lo que señalas de lo largo del viaje y de todo lo que hay que hacer y todo lo que está por hacer, creo que debería darnos como la posibilidad de escuchar cosas que son, como tú dijiste, difíciles de oír o difíciles de recibir en un primer momento. Tú decías hoy, cuando hablabas del mambe, de que cuando las personas mambean, deben hacer silencio. ¿Sí? Y ahí, porque si hablan, se ahogan y se mueren porque no les entra el aire. Entonces es escuchar o escuchar. Y eso es algo muy importante, algo que también Ana Bolena rescataba sobre la escucha. Y, y desde el inicio de nuestra conversación, cuando nos hablabas de la relación que tiene la comunicación y el territorio, y empezabas hablando de los ríos, y empezabas hablando de de esos otros componentes. Creo que esa escucha es difícil si uno tiene mucha prisa. ¿Sí? Y eso es algo muy importante a nivel institucional, también darse cuenta de eso. Los procesos toman mucho tiempo y a veces uno mismo también quisiera acelerar o ponerle el acelerador a ciertos procesos que implican que una comunicación vaya y vuelva muchas veces, tal y como lo nombraba Ana Bolena en su proyecto. Entonces, yo quería como muy brevemente decir eso, que es importante escuchar, darle bienvenida a esa escucha difícil y darnos la posibilidad de tener ese tiempo para poder andar esos procesos, esos ríos, también esperar cuando no se puede ir por el río porque o está muy crecido o está muy bajito, ¿sí? Pero que en ese esperar y en ese escuchar se ve la posibilidad del retorno, ¿sí? Que creo que, como Ana Bolena lo dice, es un retorno que le ha sido muy difícil para el Estado, que solamente escucha el idioma que él habla, pero que con toda la presión y todas las formas de reclamo en términos legales de los derechos de las comunidades, em, em, eso está tocando muchas fibras, tanto las fibras a nivel institucional como a varios niveles, pero también las fibras de nosotros, que son como nos decía ahora Alejandra, son las fibras que nos tocan, que nos tocan y a partir de eso que sentimos nosotros que debemos hacer, pues hay todo un cambio de acción, hay todo un cambio en la recepción, en todo un cambio en la comunicación. Entonces, eso quería decir ante esto y bueno, agradecerte nuevamente, agradecer a Ana Bolena también por la riqueza que ha sido este diálogo y bueno, a Fernando y a todo el grupo técnico y de tecnología de solidaridades
posibilitado la infraestructura para este encuentro. Así es, Juan, muchas gracias a ti, a Julie, al soporte técnico, a todas las personas que hoy nos acompañaron. Voy a terminar solo haciéndoles una invitación a que lleguemos a todos esos puntos de encuentro que, sin importar las diferencias idiomáticas y demás, nos hacen reflejarnos en el otro y permiten que todas las barreras se vayan, ¿sí? Entonces, invitarlos a llegar a encontrar esos puntos comunes que nos unifican. Bueno, a todos, realmente pues mil gracias por este espacio que realmente se necesita de muchas maneras. Para mí es como un gran aliciente saber que hay otras personas, ¿no?, que en una situación de crisis, de dificultades tan grandes, está dispuesto a escuchar, ¿sí? Todos en los lugares donde estemos hemos vivido esta situación de maneras diferentes, ¿no? Pero yo pienso que siempre lo que, digamos, MeToo y Baupés, ¿no?, han estado muchas veces relegadas a situaciones que desconoce el resto del país. Entonces, sabernos así, encontrarnos por estos medios es, pues da bastante alegría, ¿no? A todos los que están escuchando donde estén, ¿no?, que sepan, que ya saben que hay un lugar que se llama MeToo, que hay un departamento que se llama el Baupés, que hay unas formas de entender el mundo muy diferentes, ¿no? No mejores, no peores, sencillamente diferentes, que nos retan a seguirnos pensando, ¿sí? Que todos donde estemos nos seguimos comunicando, como las aguas de los ríos se encuentran, porque siempre en todo lugar hay agua, hay lluvia, hay caños, ¿no? A veces se obstaculizan esos circuitos, pero tarde o temprano todo llega al mismo lugar, ¿no? Entonces, esperemos seguir remando todos hacia el mismo lugar. Yo sé que de pensamiento estamos todos juntos, estamos todos, digamos que también apostándole a un mundo diferente. Entonces, muchísimas gracias. Igual yo sé que el destino y la vida nos va a juntar en otros espacios. Gracias. Gracias, Julie. Un abrazo grande para ti y para todos. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Gracias, Julie, saludos. Hola, saludos al mi nombre río, es saludos al río Solidaridades, Baupés. y quiero hablarte acerca de nosotros. Claro que sí, Somos acá un se grupo las de doy. apoyo que trabaja como un colectivo emocional y pedagógico. Tenemos a más de 40 profesionales con gran experiencia, tanto vital como espiritual, y brindamos un acompañamiento, asesoría y consejería en estos momentos complejos que vivimos debido a la pandemia. Frente a los episodios de ansiedad y depresión, ante las crisis de pareja y violencia familiar, ante los retos de la educación de los hijos en el hogar o la pérdida del empleo, es importante tener a alguien con quien hablar. Eso somos nosotros. Para solicitar una consulta, este es nuestro número de WhatsApp, 350-771-2783, o puedes solicitar una cita por nuestra página web www.solidaridades.org. No olvides ingresar, pedir la cita y aprobar el consentimiento informado. Uno de nuestros miembros se pondrá en contacto contigo y te brindará la escucha, consejería o asesoría que necesites. También puedes buscar nuestras conferencias y conversatorios en nuestros canales de YouTube e Instagram. Creemos en la renovación de la vida y en la construcción de las redes solidarias en estos tiempos.